La bienvenida para todos. Esto es Fuerte al Medio y hoy vamos a ordenar a los jugadores más importantes del siglo XXI de nuestro querido Nacional. ¡Arrancamos! Bueno, ya van 25 años de este siglo. Han pasado grandes jugadores con más o con menos gloria por este grandísimo club. Y nada, vamos a estar evaluando a los que a nuestro parecer son los más importantes en ese periodo de tiempo. Sí, bueno, y nuestro criterio de evaluación, digámoslo, se basa en, arriba del todo, jugadores para los libros de historia, como sería un ídolo del club, jugadores que van a ser recordados para siempre. Luego también los mejores jugadores que han pasado por este siglo, por estos 25 años. Exactamente, esos básicamente son los que no les da para llegar a ser ídolos, pero de igual manera fueron realmente mega importantes y tienen un recuerdo espectacular para todos los hinchas. Sí, sin duda que por lo menos para los contemporáneos que los vieron van a ser recordados. Exactamente. También tenemos jugadores que fueron muy importantes, que quizá no están al nivel, digamos, de ser El mejor del siglo, claro, o los mejores. Exactamente, pero que sí fueron muy importantes, por algo están en esta lista, ¿no? Digamos así. Y también jugadores con un buen recuerdo, que tuvieron un nivel alto puntual, o quizás su mejor momento no estuvo en Nacional, pero sí tuvieron una gran carrera. Y por último, tenemos aquellos jugadores que no llegamos a ver. Exactamente, acá nos guardamos por el hecho de que, claro, nosotros somos nacidos en el 2004, la mayoría, el gordo del 2005, entonces hay una parte muy importante del siglo para atrás que no tenemos recuerdos claros, entonces para no faltarle respeto a esos jugadores, ni tampoco a los hinchas, que en su momento sí los vieron y los vieron en su mejor nivel en Nacional, bueno, guardamos esta categoría para justamente los jugadores que no tuvimos el privilegio de ver. Comenzamos con Lembo. Exactamente, el gran capitán de aquellos tiempos. Sí, un jugador con dos pasajes en Nacional, uno al principio de los 2000 donde sale tricampeón uruguayo, 2000, 2001, 2002, y luego con un segundo pasaje del 2009 al 2013, inclusive en el cual sale campeón uruguayo 2011, un futbolista que al principio de los 2000 fue catalogado como en el equipo ideal de Sudamérica. Supongo que para a la generación anterior a nosotros tiene que ser un referente total. Un tipo que con tantos años en Nacional y con un palmarés tan grande no puede bajar del segundo nivel. Tal cual, yo estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Claro, nosotros el recuerdo que tenemos es justamente, como hablábamos antes, de esa segunda etapa, entre el 2010 y 2013, que se recuerda más a Lembo. Por ejemplo, yo en ese aspecto no tengo un mega recuerdo, no me parecía, muchas veces me quejaba también, tengo recuerdos de que con mi viejo sobre todo, es con quien más hablaba de Lembo, y mi viejo se quejaba todo el tiempo de Lembo en esa época porque justamente le habían pasado los años por enfrente, ¿no? Sí, no. Pero uno no niega, tampoco la vivió, que la mejor etapa, como dice el compañero Santiago, nombrado de los mejores jugadores de Sudamérica, un jugador... Creo que es imposible que baje de los mejores del siglo el gran capitán Lembo. Yo lo pondría en el segundo tier para no faltarle el respeto, pero no sé si lo podría nombrar como ídolo. Yo creo que probablemente si hubiese una persona que sea de los 90 acá sentada con nosotros, nos debatiría mínimamente. Sí. Bueno, concluyendo esta charla sobre el capitán del bolso, concluimos en que está entre los mejores jugadores del siglo, ¿no? Sí, Nacional. yo coincido. Exactamente, Lembo se va al segundo nivel entonces. Exactamente, y vamos a continuar con el hombre que vuelve, con Nico Lodeiro. Seguramente el jugador que nos dio el pie para hacer este video, ¿no? Sí, un jugador que bajo mi criterio tendría que haber vuelto antes. Me parece que el tren ya se le había pasado a estas alturas, pero bueno, volverá y ojalá que su rendimiento sea mínimamente parecido al que supo tener en aquel tan recordado 2009, Lodeiro. Exactamente, un jugador que en su momento fue realmente espectacular, era la figura por lejos de un muy buen Nacional, se ha dicho de paso, y era... mucha calidad. Era un jugador de eso que se puede decir jugador fetiche de muchos hinchas. Sí, bueno, y por algo el hincha también lo pedía tanto de vuelta, por el recuerdo que dejó en el club y la marca, en realidad, que dejó, un jugador que la rompió cuando la tuvo que romper. Y bueno, esperemos que ahora vuelva a gran nivel, ¿no? Y escribirá su historia también para lo que puede ser un video como este en un futuro, ¿no? Sabremos después de su segunda vuelta cómo habrá sido su rendimiento y si lo baja de nivel o al contrario lo prepondera aún más. Sí, pero yo creo que el quizás volver tan tarde al club va a afectar, por lo menos en esta lista, ahora
en dónde lo vamos a poner ahora. Sí, Exactamente, estoy de acuerdo. Y además considerando el poco tiempo que estuvo en el club, ¿no? Porque estuvo 2008-2009 nada más. Son 2 añitos de pibe y bueno, y nada más. Sí, Se va. yo en mi opinión está entre el tercer y el cuarto nivel. Yo creo que más que nada por el poco tiempo, por el año y medio, 2 años, yo lo mandaría a un buen recuerdo pese a un grandísimo nivel que mostró, ¿no? Yo la verdad amé a ese Nicolás Lodeiro y luego de grande cada vez que veía videos me llevaba a ese recuerdo de chico, pero es una realidad que es la definición de un buen recuerdo para Sí. mí total, Sí. totalmente. Así que se va al cuarto nivel. El siguiente jugador es un lateral izquierdo que supo ser galardonado como el mejor jugador del fútbol uruguayo, para no. jugando de lateral izquierdo luego de un gran año para nacional. Hablamos de Matías Viña, Sí. el chico de Empalme Olmos. Un futbolista que ya con ser nombrado el mejor jugador de un campeonato siendo lateral, eso ya habla niveles de él. Un excelente 2019 en el cual era no solo sólido defensivamente, sino de que era un arma más en ataque. Hizo muchos goles ese 2019, que incluso lo llevaron a ser convocados a las selecciones ese mismo año. Siendo titular en la selección, jugando nacional y ser el mejor jugador del fútbol uruguayo, Sí. siendo lateral izquierdo. No solo ser el mejor jugador de un No, equipo, no, o sea, el mérito que conlleva la es dimensión además. increíble. Es terrible, es terrible. La verdad, Matías Viña, un jugador tremendo. Sí, un jugador tremendo, ayudó mucho en tema local, a nacional. Quizás no fueron los mejores años internacionales del bolso, pero ayudó mucho Mati Viña. Pero me pasa un poco lo mismo que con Nico, te diría. Claro, este tuvo aún menos tiempo porque Total. siendo regular solo 2019. Exactamente, claro, él juega años antes, un par de años, si no me equivoco, debuta 2 años antes, Sí. o un año antes más o menos, pero claro, su gran rendimiento se dio a partir, más te digo, adelantadito el 2019. Sí, porque en el principio arrancó siendo Palito Pereira titular. por ese Claro, lado. y él jugaba además en una línea de 3 con Domínguez como stopper por izquierda. Yo creo que también es un gran recuerdo de Sí, Matías Viña y ojalá sí. que en algún momento vuelva. Yo lo pondría en el mismo lugar de que Nicolás Cerramos Lodeiro. entonces, gran recuerdo. Bueno, continuamos con la locura bolso, con el loco Abreu, continuamos. Washington Sebastián Abreu, ¿qué opinamos, Bacha? Otro jugador de que sus mejores años, yo la verdad que no los vi. Si no estoy mal, tuvo 4 pasajes por el bolso, el último siendo en 2015, en el cual ya era un ex jugador Sí, a esas no. alturas. Pero un futbolista con 8 clásicos jugados y 8 goles clásicos, es el goleador clásico nacional de este siglo. Bicampeón. Yo creo que como no vimos sus mejores años, no se los puede juzgar. Sí, tiene un gran recuerdo pasado en serio, y esos últimos años a mí la verdad que no me gustaron para nada. Y ahí sí que tengo recuerdo claro porque en 2015 no hace tanto, y es una realidad de que ese último pasaje fue bastante malo cuando venía ya del reconocimiento de la selección, de luego lo que pasó cuando le hizo el gol a Ghana, y el Washington Sebastián Abreu que le tocó Nacional era ya un Abreu muy desmedido en cuanto a lo físico. Sí, quizás lo que le puede dar el plus a Abreu, creo yo, además del gran nivel que mostró, quizás no contemporáneo a nosotros, es el tema de los goles clásicos y también la cantidad de veces que estuvo en el club, ¿no? La cantidad de partidos que tiene. Yo algo que le destaco a Abreu es que es un jugador que fue poniendo a Nacional en el mapa siempre donde estuvo. Y mirá que estuvo por Sí. muchísimos lados. Sí. Tiene el récord Guinness de jugadores en los que más equipos estuvo. Y claro, él siempre iba poniendo a Nacional en el mapa. Un gran hincha, un gran referente. Pero No lo llegamos a ver en su mejor momento. Sí. para mí iría no lo vimos. Porque lo que vimos sí. no se lo puede juzgar. Si jugamos lo que vimos, Exactamente, no debería estar en esta mal, lista. ese es el problema. Exactamente, así que vamos a pasarlo al último tier, el que no lo vimos porque realmente no vimos los mejores rendimientos de él. Bueno, continuamos con el Cacique Medina, un jugador con 3 pasajes en Nacional, 3 campeonatos uruguayos y 3 goles a Peñarol. Un fenómeno, la verdad, tremendo, capitán. Imaginarte al Cacique Medina, recordar los huevos que metía ese tipo, cómo iba, llegaba contra todo, bajaba un mueble, hacía goles y festejaba así. La verdad. Referente como pocos. Totalmente, este sí que es uno de los que te trae lindos Sí, recuerdos. No, bueno, un señor jugador, la definición de lo que es la camiseta nacional, ¿no? Tal cual. Un jugador que ponía los huevos en cada partido y que por algo el hincha tiene este recuerdo. Exactamente, yo creo que yo te digo, me van a llamar loco, pero para mí el Cacique Medina es un ídolo. Yo no sé si lo llegaría a llamar ídolo, y más que nada porque al menos yo no vimos sus mejores años, que fueron en 2005. De todas formas, yo creo que pertenece al mismo lugar que Lembo. Sí, de los mejores del siglo es, en eso estamos Yo de acuerdo estoy los tres, bastante ¿verdad? de acuerdo, sí.
Sí, no vimos esa época. Yo vi la segunda, 2012, en esos años, y de igual manera, en diferencia, por ejemplo, con el Loco Abreu, sí que tuvo un rendimiento espectacular, y sí que hizo muchísimos goles. Sí. Entonces, por eso también mi cariño al Cacique Medina. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo entonces? ¿Mejores del siglo? Cerramos. Y si hablamos de jugadores que fueron poniendo a Nacional bien arriba a lo largo del mundo, tenemos al último gran lateral derecho del Club Nacional de Fútbol. Hablamos de Jorge Fuchile. Sí, el Fuchi, que un gran bolso, que a pesar de no verle nada a Nacional, de no haber salido de las juveniles de Nacional, volvió directo desde Europa, desde el Porto, para vestir la camiseta de este enorme club. Bicampeón uruguayo 2015-2016. El mejor lateral derecho que vimos en este club, a mi parecer, es un clase A, que volvió a Nacional estando vigente y que supo cuándo retirarse. En 2018, cuando se dio cuenta de que no estaba para seguir siendo titular de Nacional, el tipo decidió irse. Yo creo que si no llega al segundo nivel es por los grandes nombres que ya están ahí, pero mínimo un tercer nivel. Sí, bueno, un jugador que, como ustedes dicen, supo cuándo venir. No le debía al club, como ustedes dicen, el venir, pero él lo hizo por el amor. Cuando vino, rindió, y cuando ya no daba para más, fue el primero en decir, hasta acá llegué, y creo que los recuerdos del hincha tienen que tenerlo allá arriba, en realidad. Yo a Fuchile, la verdad, es un jugador que, luego de escuchar ya retirado sus declaraciones, por ejemplo, cuando dijo que el maestro Tavares les decía a los de Sudáfrica que no vuelvan a Uruguay, que no se pongan a la gente en contra, dijo, a mí no me importa nada, yo soy de Nacional. Y él, sin salir de Nacional, fue a Nacional, le puso la camiseta y fue el mejor lateral derecho del siglo XXI de Nacional. Yo, por lo menos, de lo que vi y de lo que tengo recuerdo, el mejor lateral derecho que he visto en Nacional, y ojalá que en algún momento de la historia nos volvamos a topar con un jugador de este calibre, un verdadero clase A de los grandes, el Fuchi, un fenómeno, con todas las letras. El poeta, en mi opinión, se merece estar en el tercer nivel. Yo lo pongo mejores del siglo. Si estoy diciendo que es el mejor lateral derecho del siglo, también lo acepto. Si estoy diciendo que es el mejor lateral derecho del siglo, entre los mejores del siglo entra. Pasa que dale, desempatamos. Te la puedo comprar por el puesto en el que juega, te la puedo comprar también por el bicampeonato, pero a mí me parece que fue un jugador muy importante. Quizás no tuvo los años necesarios como para ser de los mejores del siglo, te diría. El siguiente jugador es el actual capitán de Nacional, Sebastián Coates, otro jugador de que volvió a Nacional cuando tenía que volver, volvió vigente con un enorme nivel, campeón uruguayo en 2011 y si no estoy mal en 2012 también, la venta más cara de la historia del fútbol uruguayo. Exactamente. Mejor jugador joven de la Copa América, jugando en Nacional. Sinceramente, como dije antes, para mí un jugador de este calibre no puede bajar del tercer nivel, solo simplemente por su calidad. Estoy de acuerdo, además un jugador que sigue escribiendo su historia, un jugador muy, muy agradecido con Nacional, y eso es hermoso para el hincha, es una caricia al alma. Estoy de acuerdo también. Yo creo que es un jugador muy importante en este siglo en el club. Bueno, qué decir de Seba Coates, ¿no? Varias veces campeón con Nacional, la venta más cara de la historia del club, y no solo eso, sino que vuelve, como ustedes dicen, vuelve vigente, vuelve en un gran nivel de Europa, que perfectamente lo podrían haber renovado. Y resignando otras ofertas, por ejemplo. Voy a volver a Nacional, voy a liderar a Nacional, porque hoy es el líder de Nacional, es el líder del grupo. Esperemos que este año lidere a Nacional a ser campeón uruguayo, ¿no? Exactamente. Coates entonces se va al tier 3, al muy importante. Bueno, continuando con esta lista, nos encontramos, yo ya lo digo desde el corazón, para mí uno de los ídolos del club, al Morro García, que estuvo desde 2008 hasta 2011 en el club, que lideró la delantera como pocos jugadores en este club. Hizo valer la camiseta, ¿no? En cada partido se veía lo que era el Morro García, lo que amaba Nacional. No sé qué tantos jugadores vamos a ver en nuestra vida como hinchas de Nacional que sientan la camiseta como la sintió este hombre, ¿no? Un jugador del cual tenemos hermosos recuerdos, como ese partido con Fluminense en el Centenario, en la Libertadores 2011, como ese gol clásico en la semifinal del 2010. Un futbolista que vistió y representó la camiseta de Nacional como pocos, y de que por desgracia no se pudo dar su vuelta en 2021. Yo, más allá de su calidad como futbolista, lo voy a poner en la categoría de ídolo, porque fue mi ídolo de la infancia. El Morrito, un jugador que emanaba Nacional. Respiraba, y así como lo respiraba, lo emanaba. Era espectacular, esa sonrisa, siempre hablando bien de Nacional por todos lados, siempre diciendo que el club era lo más grande que tenía y que Nacional era literalmente su vida.
Lamentablemente, como dijo el Bacha, no se pudo dar su vuelta cuando muchísimos hinchas lo esperábamos, y bueno, los caminos de la vida lo llevaron a tomar la decisión que tomó en su momento, pero verdaderamente el Morro, un jugador que además a nosotros, por ejemplo, justo a nuestra generación la marca un montón, sí, porque claro, era cuando duda. Éramos chicos y recién empezábamos a ver al club y veías a ese morocho que se daba contra todo y que gritaba los goles como un enfermo y que luego iba y peleaba, y si tenía que pelear por Nacional, peleaba por Nacional, y si tenía que terminar preso por Nacional, terminaba preso por Nacional, pero era todo por Nacional, y eran jugadores de ese calibre que a uno lo enamoraron del club, así que estamos de acuerdo los tres, esto es unánime, es un ídolo. El Morrito García se va al top de ídolos de Nacional. Siguiente jugador, César Agustín de Marco Hernández. Bueno, un jugador bastante reciente, jugador que sigue demostrando lo que es un golerazo de la Gran 7, el Chino Rochet. Para mí tiene la mejor actuación de un golero en un partido nacional que yo vi en mi vida, en esa vuelta a la semifinal contra Independiente del Valle en 2020. Se sacó todo. Si no es el mejor partido de un futbolista nacional Libertadores, pega en el palo, se sacó todo. La definición de atajarse hasta las sombras, y aunque fuera de noche. Incluso en la tanda de penales ataja 2 penales, si no estoy mal. No, una locura. Es tricampeón uruguayo, 2019, 2020 y 2022. Un futbolista de que supo ganarse el puesto, luchándolo contra Mejía, y que supo mantenerse con un rendimiento gigantesco que lo llevó incluso a la selección. Atajó, siendo golero de Nacional, atajó en un mundial en la selección. Capaz me estoy yendo por la rama, pero yo incluso me atrevería a ponerlo. El único problema es su salida, la cual él forzó en 2023, pero yo lo pondría en el tercer nivel. Más te digo, yo no sé si no lo pongo más arriba. El Chino Rochet necesita una vuelta vigente para llegar a ser ídolo. Sí. Para mí estaba yendo directamente a ser ídolo, y yo no lo culpo por su salida, porque la verdad era el momento en el que tenía que pegar el pelotazo económico en su vida. Estuvo jugando en Europa, pero siempre en un segundo nivel, y llega a Nacional y encuentra su rendimiento y su lugar en el mundo, capitán como los mejores que han habido, y este sí que nos toca reciente, y la verdad tenía todo encaminado para ser ídolo. Si ahora en un corto plazo vuelve a Nacional, yo creo que va a escribir su camino para ser ídolo, pero yo estoy entre que el Chino Rochet es de los jugadores más importantes del siglo. Yo siento que quizás uno puede pensar que se mancha con la salida, pero creo que es una salida necesaria, porque siento que estaba tocando un techo con Nacional cuando el Chino, más allá de la edad, quizás en un golero no es tan importante la edad, tenía un nivel superlativo en América, era obvio. Quizás todos los clubes de América probablemente lo buscaran. Exactamente. Entonces no se le puede echar la culpa. Se va el Chino Rochet a los mejores jugadores del siglo. Exactamente. Bueno, el siguiente sí fuimos muy contemporáneos. Seguimos siéndolo. Un jugador con 3 pasajes en Nacional. Su primera salida no fue la mejor, con todo el problema que hubo con los contratistas. Pero un futbolista de que a base de goles, yo creo que se ha ganado el cariño de la hinchada, que es Nicolás El Diente López. Literalmente un jugador que se le caen los goles. Hace goles sin querer. Exactamente. Hoy en día no tiene ni cerca el mejor rendimiento físico de su vida. Perdió la velocidad que supo tener en algún momento y sigue haciendo goles hasta cagarse. Caga haciendo goles, es tremendo. También, bueno, en los últimos programas hemos hablado un poco que también tiene sus altibajos, pero cuando tiene sus altos, son altos de verdad. Es un jugador que perfectamente es de los mejores de Uruguay hoy día, del campeonato uruguayo. Y la verdad que todos los rendimientos que tuvo en Nacional, sinceramente, son para aplaudir. Es que el Diente López es un jugador que en Nacional realmente es su lugar en el mundo. Él se va a otros lados y nunca llega a rendir como rinde Nacional. Llega a Nacional y es figura. Un jugador que si no se rompía en 2016... Para mí pasábamos contra Boca y íbamos hasta la final. Total. Y un futbolista que en 2016 lo tuvieron que romper para parar lo que jugaba. Y un futbolista desde que el año pasado vuelve, hace un montón de goles. Sigue haciéndolos. Y yo creo que considerando de que él, por ejemplo, este año rechazó una oferta para irse a Fluminense, un jugador que quiere estar Nacional porque él quiere estar Nacional, que eso es muy importante, y con el tiempo incluso no sé si podría subir, pero yo hoy por hoy lo pondría en el tercer tier. Estoy muy de acuerdo. Para mí el Diente López es un jugador muy importante de Nacional en el siglo, sobre todo por eso que dijo el Bachá, un jugador que quiere estar Nacional, que le encanta estar en Nacional, que ama Nacional y que llega y es figura, llega y hace goles, y el fútbol se gana con goles. Sí, no es un peso para Nacional, todo lo contrario, viene a ayudar, es la figura, y para mí quizás en unos años probablemente suba de puesto. Dios quiera que cuando no dé para más, él se sepa dar cuenta que no va para más, para no manchar su legado en realidad, porque está dejando un legado de la gran puta. Entonces yo estoy muy de acuerdo en dejarlo en muy importantes. Bueno, continuamos con el jugador con más partidos en la historia de Nacional, que fueron todos antes de que yo tuviera recuerdos, con el OJ Morales. Exactamente, como dijiste, Bacha, un jugador del cual no tenemos recuerdos justamente porque no coincidimos con su mejor época,
pero sí que de ese el hincha habla demasiado bien. Un bolso grande. Sí, bueno, un ídolo del bolso para mí. Quizás no coincidimos contemporáneamente para verlo, pero bueno, como dicen las malas lenguas, este jugador juega con la tercer pierna, el mediocampista bolso, y uno de los mejores jugadores en la historia nacional, ¿no? No hay mucho más que decir. Puro vino, puro huevo. Y a lo nacional. Totalmente. Sí. Bueno, no lo vimos. No lo vimos, claramente, porque no lo vimos, pero sabemos que es un ídolo de Nacional. Sabemos que es un ídolo. El siguiente para mí es un ídolo, lo digo desde ya, el gran capitán Gonzalo Vergesio. Goleador del siglo. ¿Qué se puede decir de la bandina que no se haya dicho, no? Un tipo que llegó con una taza en la mano. Un tipo de que, según sus propias palabras, no era goleador. Y terminó siendo el mayor goleador del siglo nacional. 97 goles a 3 goles de los 100. Qué pena que no llegó. Un jugador de que, en mi opinión, sí se mereció una despedida. Pero un futbolista que yo creo que se fue en el momento perfecto. No Totalmente. por sus propios medios, sino que se fue porque Repetto no lo quería. Pero yo creo que era el mejor momento para irse, ya de que yo creo que después ya no le podía dar nada más a Nacional, que no le haya dado antes. Bueno, yo creo que no hay jugador de Nacional que por lo menos nosotros hayamos visto que nos deje los recuerdos que nos dejó Vergesio. Totalmente. La verdad, creo que por lo menos para nuestra generación es el ídolo de este siglo, es el mejor jugador que hemos visto. Esperemos que no sea el mejor jugador que veamos en este siglo, que veamos alguno mejor, pero el legado que deja Vergesio en Nacional, y más allá de que se va, de que no tiene su despedida, él se va logrando igual y sigue en contacto con el club. Es increíble el amor que le queda por Nacional a un jugador que, bueno, puede decir, es uruguayo, no, es argentino. Y el amor que le queda por Nacional y el amor que tiene el hincha por él es indescriptible para mí. Gonzalo Vergesio, un jugador extranjero que llega sin muchos flashes a Nacional, del que nadie esperaba nada, de que se lesionaba todo el tiempo antes de llegar al bolso, que había tenido su carrera en Italia, pero tampoco había rendido mucho, que luego vuelve, tiene pasajes por el fútbol argentino muy esporádicamente, llega a Nacional, juega un partido contra Chapecoense y después se convierte en el jugador que mejor ha representado al hincha durante muchísimos años, desde que llegó hasta acá, sin dudas. Ya retirado, sigue hablando de Nacional, sigue comentando cosas de Nacional, sigue subiendo fotos de Nacional, todo el tiempo Nacional. Un argentino que llega a Nacional, se pone la casaca, se convierte en capitán y nos representa. Y representa al hincha de Nacional como el hincha de Nacional siente que tiene que ser representado. Gracias, Gonzalo Vergesio, sos lo más grande que hemos tenido en esta época, por lo menos. Se va derechito al tier de ídolo. Sí. Bueno, y si puedo No puedo aportar decir nada algo, yo creo que uno le puede poner la remera de Nacional a Messi y nunca va a ser más que Vergesio. Siguiente futbolista, si me permiten presentarlo, si se lo pido por favor. El más grande ídolo de mi persona en cuanto al Club Nacional de Fútbol. Los mejores recuerdos de mi vida, los gritos más grandes con mi viejo, los abrazos más fuertes. El chino Recoba. Bueno, un jugador de que debe ser la descripción de clase A. Un tipo de que vino a Nacional en el ocaso de su carrera. Hizo una barbaridad de goles entrando desde el banco. Una barbaridad de goles clásicos. Las mayores remontadas clásicas que recuerdo son con él como protagonista. Con su pie zurdo. Con su tiro libre en 2014, un tiro libre en 2013, un penal. Un futbolista que... un gran bolso. Y un futbolista que quizás yo no sé si lo pondría en ídolo. Mira, yo sinceramente, para mí va de cabeza en ídolo. Para mí el chino Recoba es un jugador de la putísima madre. Bueno, su mejor nivel quizás no lo tuvo en Nacional, lo tuvo en Europa, gracias a Dios. Gracias, mejor por él. Uh-huh. Pero cuando llega a Nacional era increíble. La edad que tenía y lo que hacía con la pelota a mí me dejaba loco. Verlo hacer goles de tiro libre, goles mismo de jugada, goles olímpicos. Una locura, de verdad que una locura. Y no he vuelto a ver un jugador de Nacional con esa magia, con esa calidad. No he vuelto a ver y no sé si lo voy a volver a ver. Un fenómeno con todas las letras y que fue fenómeno toda su vida. Porque cuando era un pibe y salía de Nacional, ahí sí que te llegan 114 videos de... Bueno, el gol contra Wanderers que se lo pasa a todos. Sí, el gol maradoniano que tiene. Da miedo. No. Y eso es de varios años antes de que naciéramos nosotros. Y yo me lo sé de memoria. O sea, un fenómeno toda su vida. Un fenómeno de pibe. Un fenómeno cuando estaba en Europa jugando en el Inter, que opaca el debut de Ronaldo en el Inter. Un futbolista que vuelve viejo a Nacional. Después de ya haber pasado por Danubio. Vuelve a Nacional y es el autor de las alegrías más grandes que yo por lo menos he sentido como hincha de Nacional.
El gol que más grité en mi vida, ese clásico que le ganamos en la hora a Peñarol, que le hacemos los 2 goles en la hora. Un golazo, el gol que más grité en mi vida, y para mí el Chino Recoba es un ídolo del Club Nacional de Fútbol. Ok. Vamos con ídolo. Y no te digo un ídolo del siglo XXI, para mí es un ídolo de la historia de Nacional, el Chino. Bueno, y cerca de cerrar esta tier list, casi nos olvidamos de jugador, voy a ser sincero, que más me hizo llorar en mis 20 años de vida. No solo con la de Nacional, con la de Uruguay, con la camiseta que tenga puesta, porque la historia de vida de este muchacho, el amor por el club, la vuelta épica que hace, los goles épicos que hace. No tengo mucho más para decir del pistolero uruguayo. Sí, esos 3 meses que juega en 2022 son la definición de icónico. Tiene tantos goles memorables, incluso goles que vos dirías no es tan importante como el gol que mete contra Albion en el 87. O el gol que le hace a Danubio en su último partido. O el pase de pecho a Carballo. En ese mismo que partido se la devuelve, hace otro golazo. De zurda. Bueno, el gol clásico, los 2 goles en la final. El gol clásico que se inventa este muchacho. Es un escándalo. Bueno, a ver, no estamos descubriendo a nadie, ¿no? Estamos hablando del tipo de que si no es de los 3 mejores 9 de la historia, pegan el palo. Estamos hablando del mejor jugador en la historia del Uruguay. Sí. Que se diga, fuerte y claro. Y que por desgracia no pudo tener un tiempo de corrido en Nacional con ese gran nivel, ya que cuando vuelve está solo 3 meses y se va a Gremio. Pero estuvo lo que tuvo. Pero los 3 meses que estuvo valieron la pena y los volvería a tomar 10.000 veces. Sí, la vida parecía una película en ese momento. Uno se acuerda de cuando vino Suárez y yo no podía creer que... Yo decía, está por venir Suárez. ¿Qué estamos viviendo? Es una locura y aparte vuelve un Nacional que quizás está en un momento de estancamiento, estaba en Sudamericana. Uh-huh. Y de la nada, la felicidad que había en el país era increíble. Era todos los fines de semana ver a Suárez, la cancha que toque, todo el movimiento que se hizo en Uruguay. Yo creo que no va a haber algo en Uruguay que se vea como lo que pasó con Luis, ¿no? Una superestrella mundial que vino a jugar al Club Nacional de Fútbol y que es un ídolo de chicos, de grandes, de viejos, de niños y de niños que capaz que no lo vieron en su mejor momento y hoy en día ven a Suárez y es su ídolo también. Sí. Yo creo que es la definición de ídolo y capaz que no es ídolo por lo que hizo Nacional puntualmente, pero sino por lo que hizo por Nacional. Sí. ¿Lo va a poner en ídolo? Yo lo voy a poner en ídolo. Para mí no... Es que es un ídolo, Suárez es un ídolo. Es que sí, pero no es con un todas ídolo las letras, solo pero por lo que vimos en Nacional. Tuvo 3 meses. Pero es un ídolo. Está bien. Es un ídolo. Yo, en mi opinión no lo llegaría a categorizar. O sea, es mi ídolo, pero no sé si es un ídolo de Nacional. Es mi ídolo. Mirá, Yo lo voy a poner en ídolo porque es mi ídolo. ¿sabés lo que pasa? Que es el mejor jugador de la historia de Uruguay. Y que salió de Nacional. Y que, Entonces, y que ya siendo una figura mundial, una superestrella del mundo, que lo se conocen le va en a todas partes asociar del mundo, toda la vida con Nacional. volvió a Nacional. Bueno, vamos a finiquitar el top con el último futbolista. Otro jugador de que tuvo un excelente rendimiento en Nacional en esos 2-3 años en el que está, hacía goles de todos los colores. Y que si bien su salida no fue la mejor, yo prefiero recordarlo por lo que hizo con la camiseta nacional, y es Iván Alonso. Totalmente. Iván Alonso, capaz que es mucho lo que voy a decir, pero probablemente sea el mejor delantero que vi con la camiseta nacional. Jugador del carajo, Iván Alonso. Una locura. No sé si él se da cuenta de los goles que hacía. Yo creo que solo los hacía. Él es el primero que se da cuenta. Y es increíble. Yo no entiendo cómo hacía esos goles, la De verdad. todos los colores. Literalmente de todos los Y colores. de todas las formas. Quizás su marcha no es la mejor, pero estaba en un nivel que quizás tenía que dar un salto a un club como River. No le salen las cosas para mí. Sí, para mí también se da un poco tarde en Nacional. Yo creo que se tendría que haber quedado. Yo creo que si se hubiera quedado, yo creo que si se hubiera hubiese quedado quedado en Nacional y hubiera arrancado la Copa 2016 en Nacional, creo que hubiera podido, mirá cómo te lo voy a decir, yo creo que hubiera podido llegar a ser ídolo en ese equipo de Nacional 2016 con Iván Alonso. Capaz que llegaba más lejos. Hubieran llegado muy lejos en la Libertadores. Y él se va a River para pasar sin pena ni gloria. O sea, hace la gol en la final de la Copa Argentina que los clasifica, pero Sí. es uno más. No se Y en Nacional, Sí. en Nacional podría haber sido más que uno más. Mira vos, yo creo que Iván Alonso, si se iba, se tendría que haber ido en un momento más alto
de su carrera y ya estaba cayendo, ya tenía 37 años cuando se va a River, pero de igual manera el tiempo de fue tan bueno lo que hizo cuando estaba en su mejor momento que claro, te llega el recuerdo del gol de Chilena Rentista, después hace 3 goles en no sé cuántos partidos, o sea... Pero importante también en competencia internacional, en una todo. Locura, una locura. Uno no le puede sacar nada en cara, lo único su salida. Claro, y lo que hace después cuando es manager de Nacional y lo que también cuando habla fuera de cancha. Jugador, exactamente. Su pero periodo como manager. Mancha su figura. Pero es tan lindo el recuerdo que tenés como futbolista de los goles que hacía. Que lo pasa por alto. Sí, coincido totalmente. Para mí es de los mejores del siglo por su talento y su calidad. Sí. Sí, yo coincido. ¿Sabes que sí? Muy bien, Iván Alonso. Por su excelente calidad. A los mejores del siglo. Notable, y con esto damos por finalizado nuestro tier list de los mejores futbolistas del siglo de Nacional. Repasamos rapidito, en ídolos nos quedó El Morro García, Gonzalo Vergesio, el Chino Álvaro Recoba y Luis Alberto Suárez Díaz. Sí, luego en los mejores jugadores del siglo ponemos al capitán Mauricio Lembo, al Cacique Medina, al Chino Rochet y a Iván Alonso. Sí, bueno, continuando con jugadores muy importantes, tenemos a Jorge Fuchile. Tenemos al actual capitán del Bolso, a Seba Cuates, y también al Diente López. Estos dos, quizás en un futuro, puedan subir, ¿no? Aún escribiendo su historia. Un buen recuerdo está Nicolás Lodeiro, el zapatófono, Matías Viña, el Popi Muñoz, el Chori Castro y también Marcelo el Muñeco Gallardo. Por ejemplo, Lodeiro y Matías Viña pueden seguir escribiendo su historia en algún momento nacional. Totalmente. Bueno, y por último, en los jugadores a los cuales no vimos en su mejor momento nacional, están el Loco Abreu, Julio Deli Valdés, los J. Morales, el Palillo Banzini, el Chengue Morales y Munúa. Sí, y aunque sean jugadores que no hayamos visto, no significa que no merezcan ser valorados como los otros. Entonces los invitamos a aquellos que hayan sido contemporáneos, que lo hayan podido ver, que hayan disfrutado de su fútbol, porque por algo están en esta lista, porque fueron grandísimos jugadores, a comentar en qué lugar los pondrían de esta lista, ¿no? Y también a darnos recuerdos de ellos para que nosotros podamos revivirlos aquí en Fuerte al Medio. El agradecimiento a todos por vernos una vez más, nos volveremos a reencontrar.